Buenas tardes, les damos la bienvenida al séptimo coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza Ruiz y seré quien modera esta mesa titulada Divulgación Científica e Innovación Educativa, perteneciente al programa de especialidad en Intervención Innovadora del Docente en Situaciones Emergentes e ITSE. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. La doctora Leticia Montoya es doctora en Socioformación y Sociedad del Conocimiento, especialista en Educación y Tecnologías, ha sido jefa de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual del CIECAS y ESCA Santo Tomás IPN. Cuenta con 2 certificaciones Conocer en la misma línea, docente en línea con experiencia de 15 años. Bienvenida, doctora. También tenemos al doctor Julio Ubichia Ríos Peña. Es académico e investigador, doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se centra en la formación docente, la historia y regulación de las escuelas normales, así como en temas de convivencia escolar y violencia en el ámbito educativo. Bienvenido, doctor. Y bueno, además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. 2 minutos antes de que cumplan estos 10 minutitos, voy a levantar la mano únicamente a señal de alarma para que ustedes sepan que cuentan con 2 minutos adicionales para cerrar su presentación. Y bueno, vamos a iniciar con la mesa de trabajo con la presentación del estudiante Omar Chávez Martínez, quien presentará su trabajo titulado Estrategia de Divulgación Científica para el Personal de Salud en Formación del IMSS. Adelante, por favor. Gracias, voy a empezar a compartir. Bien, ¿me pueden notificar, por favor, si se ve? Sí, ya se ve, adelante. Gracias. Bueno, para contextualizar un poco, este título que se acaba de mencionar del trabajo era una versión previa al que ya realicé. Eh, el trabajo que teníamos pensado era realizar una estrategia de divulgación científica para mejorar competencias informacionales en los alumnos del área de la salud, específicamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, durante pues, la construcción de este proyecto nos dimos cuenta que no había un diagnóstico que nos ayudara a sustentar esta estrategia, ya que los temas que pudiéramos abordar pues no estaban justificados, sino en la suposición de que eran eh, elementos que hacían falta en la formación de los médicos residentes o técnicos en salud que estudian en el IMSS. Así que decidimos, en conjunto con el director de trabajo terminal y los asesores, eh, dar un paso atrás para realizar un diagnóstico sobre este tema, específicamente sobre las competencias informacionales en médicos residentes, para tener ahora sí las bases para elaborar diferentes estrategias. Y en este caso, el trabajo se convirtió, en lugar de una estrategia de divulgación científica, en una propuesta de plan de alfabetización informacional. Sin embargo, este diagnóstico que realizamos también sirve de base para llevar a cabo una estrategia de divulgación científica. Bueno, ya con esta información, el título es Análisis de las competencias informacionales de médicos residentes en el IMSS para la elaboración de un plan de alfabetización informacional multimodal.
Bueno, el comité asesor está conformado por el doctor Alejandro Moctezuma del IMSS, la maestra Gabriela Lobatón de la UNAM y la maestra Ivette Rosario Cruz de la Universidad Rosario Castellanos. Bien, la problemática que identificamos fue que existe una gran cantidad de información disponible en línea y los médicos residentes se enfrentan a ese desafío de poder de acceder a la información de calidad que les va a servir para su formación o para actividades de investigación. Este, estas, estos desafíos están relacionados con eh, la formación misma que reciben los médicos para acceder a esta información, con los recursos que se ofrecen tanto en la universidad como en las instituciones de salud para acceder a información científica en salud y otros eh, elementos del entorno. También esta problemática está relacionada con que los médicos residentes tienen una poca participación en la producción científica del IMSS. Es decir, que las tesis que realizan los médicos residentes cuando terminan una especialidad, eh, pocas se llegan a publicar y muchas se quedan en la tesis y pues rara vez tienen un impacto mayor que solo la acreditación del programa académico y la titulación. Entonces, bueno, ¿por qué esto es un problema? Bueno, que este, se supone o suponemos que las competencias informacionales de los médicos residentes no son las suficientes o no son las pertinentes para que logren llegar a divulgar su producción, sus trabajos de investigación. Es por esto que la relevancia de nuestro proyecto es que un programa de alfabetización informacional, bueno, va a ser una clave para tanto para la práctica clínica como para la eh, información basada en la evidencia. Y también, en este caso, para motivar la publicación de los médicos. Para este trabajo utilizamos un marco teórico que tiene que ver con tres ejes temáticos fundamentales, que es la alfabetización informacional, se le conoce como ALFIN, que es un proceso educativo que tiene como objetivo desarrollar capacidades para identificar, localizar, evaluar y utilizar información de manera eficiente. En el contexto médico, está relacionada con la toma de decisiones basada en la evidencia médica. La educación multimodal, que combina métodos tradicionales con herramientas digitales y promueve un aprendizaje interactivo y adaptado a diferentes estilos. Y por último, las competencias informacionales en salud, que son las habilidades informativas o también llamadas competencias informacionales para usar información de manera exitosa y que esta competencia impacta en la calidad de la atención y en la práctica médica. ¿Cuál es nuestra justificación de ese trabajo? Es que no existen estudios recientes sobre las competencias informacionales de los médicos del IMSS. Hicimos una búsqueda de la literatura y hay muy pocos ejercicios eh, que no se enfocan en un diagnóstico como tal y son muestras muy pequeñas. Entonces, es por eso que decidimos realizar esta intervención con la finalidad de motivar la participación de los médicos residentes en la producción científica y que también como un impacto directo también va a ser que se va a mejorar la calidad de la atención médica al desarrollar las habilidades de búsqueda de información científica en salud. El objetivo general de este trabajo fue diseñar un plan de alfabetización informacional multimodal adaptado a las necesidades de información de los médicos residentes. ¿Qué metodología utilizamos? Bueno, hicimos un estudio de tipo exploratorio, descriptivo y transversal. El propósito de este estudio fue diagnosticar las competencias informacionales de médicos residentes y diseñar una intervención educativa multimodal. Utilizamos como instrumento para recopilar información un cuestionario ya validado para identificar competencias informacionales en salud y lo implementamos en un formato digital que es el Google Forms. La metodología, bueno, el nombre del instrumento como tal es Competencias Informacionales en Salud de Fernández et al. En 2014. Evalúa
dimensiones como habilidades técnicas y aptitudes hacia la gestión de la información. Son 14 preguntas en escala de Likert. Y se hicieron algunas adaptaciones en las respuestas porque estaban para contextualizarlo en el IMSS y en México, porque este instrumento es en otro país. El objetivo bueno, nuestra población objetivo fueron médicos residentes del IMSS de diferentes especialidades. Participaron durante la recopilación de información hasta 352 médicos que fueron como una muestra no probabilística por conveniencia, es decir, que los médicos que fueron voluntarios se les invitó a participar, aceptaron. El requisito era que fueran médicos en formación en alguna especialidad y que aceptaran el consentimiento informado. Y bueno, los que no fueran médicos inscritos en especialidad médica no participaron. Se utilizó como herramienta de análisis Microsoft Excel, y realizamos pruebas estadísticas como TED-Student para comparar entre grupos y ANOVA para diferenciar entre especialidades, así como algunas pruebas de correlación para ver qué relación hay entre género, edad y el uso de las herramientas para buscar información. Y bien, como resultados preliminares de este diagnóstico, obtuvimos que el uso de bases de datos, las más usadas son PubMed y Cielo. Se predomina recursos digitales frente a los impresos en la cuestión de la consulta de información. En las competencias identificamos un déficit de la evaluación crítica y en el conocimiento de normativas internacionales para publicar artículos científicos y uso limitado de recursos digitales como canales RSS, podcast, wikis, y también un desconocimiento sobre servicios bibliotecarios especializados en área de la salud, que el IMSS cuenta con un sistema bibliotecario dedicado justo a proporcionar servicios de información. Bueno, aquí un pequeño ejemplo de cómo se mostró el cuestionario. Primero se les mostró el consentimiento informado y ellos decidieron ahí mismo otorgarlo o no otorgarlo. Aquí las impresiones de pantalla muestran 435 resultados porque aún está abierto, ya que buscamos una mayor cantidad de respuestas. Como preliminares, igual de resultados, nuestra población pues está predominantemente enfocada con mujeres y el 30% hombres. Y nuestro rango de edad se concentra de entre los 24 a los 32 años de los médicos residentes. Y bueno, estos resultados que muestro son como que la base, la justificación por la cual un plan de alfabetización informacional multimodal puede ser una gran opción, ya que como vemos aquí en las respuestas, los médicos residentes tienen una orientación para usar información de forma autodidacta y de investigación. Entonces, creo que esta característica es muy relevante para un plan multimodal. También aquí, por ejemplo, vemos que ellos adquirieron los conocimientos que poseen para localizar, buscar y organizar información. Lo hicieron de forma autodidacta en su mayoría y bueno, ya en otras proporciones, en cursos y asesorías. Entonces, creo que es un punto de oportunidad muy bueno para realizar un programa. Aquí vimos también que, bueno, los residentes prefieren acceder a información desde su casa o desde su dispositivo móvil, ¿no? Entonces, va muy ad hoc con esta cuestión de aprovechar diferentes medios para un plan multimodal. Abajo tenemos el ejemplo del original, el cuestionario original. Vemos que hay unas diferencias, ¿no? Porque estaba muy contextualizado al país donde se creó y se avaló este instrumento.
Y bueno, nuestra propuesta de intervención es un plan basado en el modelo DPI-PE, que bueno, es un modelo utilizado para la creación de ambientes multimodales, que consta de 5 pasos: diagnóstico, planeación, implementación, publicación y evaluación. La propuesta es que se realice en el ambiente de aprendizaje sea en Google Classroom, y que, bueno, combine elementos presenciales con elementos en línea de la educación, el uso de recursos interactivos como videos, plataformas digitales, también talleres sobre lectura crítica y normatividad de la publicación científica, y bueno, una combinación de recursos tecnológicos para enriquecer este proceso educativo. Los ejes temáticos, por lo que vimos en el diagnóstico, serían búsqueda avanzada y lectura crítica de información especializada en salud, uso de herramientas digitales como gestores bibliográficos y la promoción de servicios bibliotecarios especializados. De entre otras debilidades que identificamos es que no se utilizan operadores booleanos, eh, casi no se utilizan, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante porque se usa mucho en las bases de datos para buscar información científica en salud, así como también los truncadores, que también funcionan como operadores para delimitar las búsquedas. Y bueno, como conclusión, eh, en general es muy importante que en la práctica médica se desarrollen las competencias informacionales, tanto para tomar decisiones como para realizar actividades investigativas. El acceso a la información tiene que estar actualizado siempre y basado en la evidencia. Esto es algo muy importante para los médicos. Y bueno, propuesta de plan que se realizó en el trabajo terminal, bueno, pretende ser una solución, ¿no?, a esta problemática que se identificó. Y esperamos que este programa o este plan, este, con enfoque multimoda, mejore las competencias informacionales de los médicos, así como sus habilidades investigativas, para fomentar la publicación de sus trabajos. Y en última instancia, mejorar la calidad de la atención médica en el IMSS, ya que un médico bien informado, bien actualizado, siempre va a tender a tomar mejores decisiones clínicas. Y bueno, ese es el avance que les presento, y un agradecimiento aquí. Agradecemos la presentación de Omar y vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Leticia Montoya. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Yolanda. Omar, felicidades por estar aquí, por presentarnos estos avances y pues te felicito también por la claridad en la exposición, sobre todo en la claridad del objetivo, que creo que tienes claro, y eso se refleja en la manera en que tú estás estructurando todos los componentes de tu proyecto. Me parece muy bien que hayas contemplado un diagnóstico, esto es esencial. No puedes hacer una intervención si no conoces cuáles son los elementos o los vacíos, ¿no?, que tendría que cubrir tu propuesta. Eso me parece muy bien, que sea de doble intención este proyecto de intervención, este trabajo de intervención, de donde además puede derivar un artículo de divulgación. Lo que creo que está englobando todo lo que tú propones es que hay problemas para la cuestión. El punto es que no conocen cómo gestionar la información, ¿no? Existe información, incluso podrían acceder a ella de manera puntual, ¿no?, en algunos sitios, pero no, la gestión de esa información, que creo que también es un punto que podrías revisar en tu marco teórico, es importante. En el marco teórico también me parece muy claro cómo lo haces, ¿no? Sí, la alfabetización informacional, que es de donde viene que organismos, la UNESCO, quienes estén proponiendo ya tengan estándares al respecto. Bien, la educación multimodal y al final las competencias informacionales en salud, que sería como la articulación de los anteriores. Pero ahí me falta que hables de estos profesionistas. ¿Por qué? Porque estos médicos,
cuál es la importancia de estos trabajos que van a realizar ellos para la sociedad, para la comunidad, porque falta los humanos o la población o los profesionistas a donde vas a ir a aplicar esta aclaración de por qué este grupo. Ujú. Ahí creo que eso falta en tu marco teórico. Y también otra cosa que a mí me gustaría destacar es que empecemos ya a integrar la parte humana y no únicamente la cuestión de integrar tecnologías o a llegar a las personas de tecnologías sin considerar las motivaciones o el interés, ¿no? O sea, podemos llegar de las tecnologías de punta, lo más actual, lo más innovador, pero si no sabemos cuál es esos factores que no están motivando a las personas a acercarse a pesar de que está la infraestructura, pues pocos resultados vamos a tener, ¿no? Tan satisfactorios. Entonces, esa parte también de algunas teorías, no sé, Maslow, ahí tendrás que echarte algún clavado, ¿no? Estaba viendo de una de McClelland, ¿no? Donde son esta teoría donde hay motivaciones a partir de necesidades adquiridas, ¿no? Que a lo mejor no se dan cuenta que ya se requieren y hay que hacerles ver a partir de sensibilizaciones previas antes de acercarlos a estas tecnologías. Sí, bueno, lo que te decía, que no tendieras tanto, la tecnología no es la panacea, hace falta esta parte humana, la subjetividad. Y bueno, nada más en tu metodología, yo creo que estás considerando, nos mencionas los alcances, pero bueno, el enfoque supongo yo, ¿no? Porque estás metiendo escala de Likert y algunas estadísticas, que será un enfoque mixto, que no sé si lo mencionaste, está ahí, que es cualitativo y cuantitativo, pero por lo que expones los instrumentos que vas a aplicar y las técnicas, me parece que ese sería el enfoque, ¿no? Y bueno, sería todo de mi parte, Omar. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctora Leti. Vamos a continuar, por favor, con el doctor Julio Ríos. Adelante. Buenas tardes, tenía que apagar el micrófono, me disculpa. Bueno, Mar, felicidades, también me sumo a las felicitaciones que te acaban de dar, porque creo que sí, efectivamente hay una claridad sobre lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Creo que se nota mucho el trabajo que hay detrás y sobre todo que hay una intencionalidad muy bien definida sobre lo que estás haciendo. Creo que eso es un rasgo bastante importante y que te va a permitir que tengas tú un avance bastante significativo. Yo destaco mucho esa parte porque creo que justo tener la claridad de hacia dónde queremos ir nos permite justo ir promoviendo cosas interesantes. En ese sentido también me gusta bastante la propuesta que tiene respecto a la cuestión ya de tener una propuesta formativa muy específica que te gustaría como proponer con base en lo que tú has estado revisando. Yo iría un poquito más ahora en cuanto a los comentarios que yo podría hacer que quizás les podrían servir a ti, a tu comité, a tu tutor, tutora principal. Tendrían que ver un poquito igual con lo que te mencionaban hace rato, sobre todo la parte metodológica, ¿no? Que a mí son un poquito quizás inquietudes, dudas, que no implicarían quizás que reestructures todo, no, sino que a lo mejor quizás hacer esos agregados o precisiones, ¿no? Porque también, por ejemplo, al revisar y ahorita hacer la exposición, tu muestreo no fue probabilístico, entonces yo creo que sí habría que precisar en tu trabajo las limitaciones que tiene justamente este diagnóstico, por lo mismo de que no fue una encuesta como tal muestral, representativa, que no, toda esta cuestión estadística, ¿no? Entonces sí habría que hacer como esa limitación o esa precisión respecto a los alcances que puede tener ese diagnóstico, ¿no? Porque justo cómo trasladamos esta justificación a otra muestra, a otra población, así nada más, ¿no? Entonces habría como que hacer esa precisión, como poner las bases. Y creo yo que sí te ayudaría, o sea, yo creo que podrías quedarte muy bien con esta base que piensas hacer de las encuestas para tener panorama,
pero yo creo que quizás te podría ayudar a tener otra visión, otra perspectiva o profundidad, justamente la mención de las entrevistas, ¿no? Y a lo mejor, y como te comentaba la doctora previamente, quizás el uso de la metodología mixta sería una ayuda o complementaría lo que tú estás haciendo para darle como esa otra mirada complementaria, ¿no? O sea, tu base podría ser lo cuantitativo y complementándola con justamente una parte cualitativa, ¿no? Sin que no por ello tengas que rehacer todo, tengas que como que profundizar más en lo que ya estás haciendo, ¿no? Yo creo que lo que llevas está muy bien, más bien sería cuestión de hacer quizás algunas precisiones, que por supuesto esto platícalo con tu tutor, tutora, tu comité, ¿no? Porque también a veces puede pasar, y bueno, esto lo voy a decir ahorita porque va también para los demás y las demás ponentes. Puede pasar que, bueno, también entre lo que ustedes enviaron de resumen, lo que han avanzado, a lo mejor hay cambios y, bueno, también hay que considerar eso al momento, ¿no? De que ustedes reciben los comentarios. Y eso lo comento yo como también que soy tutor de Rosario Castellanos, bueno, a veces también nos ha pasado, ¿no? Pero sí, creo que eso te puede ayudar, la cuestión de la parte metodológica, que sea revisarla. La doctora igual te hizo comentarios muy interesantes que igual yo había pensado con cuanto a las precisiones teóricas. Y bueno, ya, hasta ahí lo dejo también para no hacerlo largo y externarte igual mis felicitaciones por el trabajo muy claro, muy concreto, muy específico y sobre todo muy realizable en los tiempos justamente que tienes por el programa de estudios en el que estás de posgrado. Muchas gracias, Gracias. doctora Leticia, doctor Julio. Gracias por los comentarios. Muchas gracias, doctor Julio. A continuación, vamos a continuar con el estudiante Octavio Galindo Solano, quien presentará su trabajo titulado El podcast como estrategia de divulgación científica en la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Siempre pasa, ¿verdad? Que ya tienes todo listo, pero en el momento preciso algo pasa. Pero bueno, ya está la presentación. En un momento nada más voy a hacerlo tamaño de un mayor tamaño. Ok, buenas tardes a todas y a todos. Pues gracias por el espacio. También es muy importante como estudiantes, como docentes, como parte de este gran grupo de la Universidad Rosario Castellanos, pues poder eh, reforzar experiencia, conocimientos y, pues medirnos de alguna manera en este tipo de eventos. Gracias y buenas tardes nuevamente. Bien, nada más quiero ver si se está compartiendo porque no veo mi pantalla así como tal, sino que estoy viendo mi presentación. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, pues pues como ya lo sabemos, soy estudiante de la especialidad de innovadora del docente en situaciones emergentes. El título de mi investigación, de mi proyecto, es el podcast como una estrategia de divulgación científica en la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy Octavio Galindo Solano y mi directora de trabajo terminal es la doctora Morales Prado Cruz Noemi. Bien, vamos a ver. Bueno, hice aquí un contenido a manera de índice. Espero poder, eh, al menos en el orden, cumplir con los puntos que voy a desarrollar. Hago un poco de énfasis en el contexto. Me parece esta parte del problema prototípico y el contexto, era un poco de énfasis por el tipo de población con el que estoy trabajando.
Bien, bueno, además quiero comentarles que este trabajo pues busca explorar el uso del podcast como eh, una herramienta usada de manera estratégica para la divulgación de divulgación de información científica, tecnológica, técnica, y está dirigida a estudiantes de la licenciatura de Contaduría y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy docente de esta universidad, soy de profesión, soy licenciado en Contaduría, y bueno, imparto algunas materias, soy docente de asignatura y imparto diferentes asignaturas dentro de las UCAS, como matemáticas financieras, como finanzas, como estadística, probabilidad, costos. Ahorita me tocó dar una materia que se llama tecnologías de la información, y bueno, esto lo saco colusión porque de manera eh, cercana he tenido la experiencia de convivir y conocer también a los estudiantes y a las estudiantes de la universidad. Bien, bueno, el problema prototípico yo lo sinteticé de la siguiente manera. La Universidad Rosario Castellanos surge de una necesidad real, la demanda de servicios educativos, públicos, gratuitos y de calidad en la Ciudad de México. Esa necesidad real de formación profesional, los estudiantes han dejado de estudiar debido a rezagos económicos y marginación social sistémica. En mi experiencia o en mi práctica docente, al inicio de las UCAS tengo la posibilidad de realizar algunos cuestionarios diagnósticos. Con base en esa información y en dos grupos con los que trabajé, con los que trabajé y he estado construyendo esta propuesta, es que puedo definir algunas características homogéneas de la población. Les digo, es un pequeño resumen, a manera de que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Bueno, existen necesidades de formación profesional entre los estudiantes, que debido a dificultades económicas y a marginación social sistémica, han tenido que abandonar sus estudios. Esta situación requiere una atención urgente para soluciones educativas inclusivas que permitan a estos estudiantes retomar su desarrollo académico y profesional. Este enfoque subraya la importancia de crear oportunidades de educación accesibles para que aquellos que se enfrentan a las barreras económicas y sociales. Las características, y bueno, señalo algunas causas. Esto con base en el cuestionario que yo realizo al inicio de cada UCA, con todos los grupos, independientemente de la materia, pero bueno, aquí nos referimos, y me voy a referir siempre a dos grupos en general con los que tuve la oportunidad de aplicar estos cuestionarios y otros más, para poder obtener algunas cifras, ¿verdad? Bueno, también como parte de este contexto, de este problema prototípico, quería nombrar pues, la población de estudiantes de la URC actualmente. Bueno, en 2019 había una plantilla de estudiantes desde 1949, según datos que por ahí investigué y tengo las fuentes. Para el 2022, pues había crecido exponencialmente a 37.638. Este dato que tengo aquí es del 2023, que dice que hay 45.222 estudiantes. Y información pues reciente que acabo de consultar en el periódico El Economista, pues habla de cerca de 60.000 estudiantes que actualmente están en nuestra escuela, en nuestra universidad, en este sistema híbrido de educación. Bueno, de acuerdo al cuestionario entonces que les comento de inicio, puedo señalar que actualmente algunos grupos de contabilidad y finanzas existen las siguientes características. Falta de manejo de recursos digitales, carencia de recursos académicos, tiempo desde que dejaron de estudiar, necesidades de manejar múltiples roles, ubicación geográfica. A esto, pues hice aquí también un pequeño resumen sobre las causas que pueden ocasionar cada uno de estos puntos. En el caso del manejo de los recursos digitales, pues es la falta de acceso y formación en tecnología. Estamos hablando de una población con una brecha generacional en gran parte, que ha dejado de estudiar o que retoma sus estudios. Carencia de recursos académicos. Dificultad de estudiantes accedan a la información necesaria para su formación continua, afectando su rendimiento académico. Tiempo desde que dejaron de estudiar.
El tiempo fuera del entorno académico puede generar una desconexión de los contenidos y métodos de estudio, afectando la motivación y capacidad de los estudiantes para reintegrarse eficazmente al proceso educativo. Necesidades de manejar múltiples roles, responsabilidades laborales, familiares que limitan el tiempo para estudiar. Aquí, pues, en esta entrevista que les hago, cuestionarios que realizó al inicio, pues la gran mayoría son, pues ya son padres o madres de familia y pues tienen a su cuidado, pues en su mayoría, pues a sus hijos, algún familiar, algún familiar y bueno, aparte de pues, trabajar y pues estudiar, ¿no? Entonces son múltiples roles. La ubicación geográfica también es importante en esta propuesta. Las barreras de acceso a la educación presencial o a Internet en zonas remotas, los desplazamientos largos en una jornada diaria. Hablamos de una población que tiene un tiempo alto en trasladarse ya sea de su casa al espacio laboral o a la escuela y pues esto multiplicarlo por 2, ¿no? Ir y venir. El rango de edad de nuestra población, de acuerdo también a los cuestionarios que realizo, puedo señalar que tenemos estudiantes de los 18 a los 55 años en promedio, al menos con los grupos que yo, a los que me refiero, siendo un dato recurrente de los 32 a los 49. Sin querer avanzar un poco, aquí estudié este último periodo, esta metodología de la andragogía, no la conocía, se me pareció muy interesante, justo por la educación de las personas adultas, ¿no? Como en este sentido de ir explorando el aula invertida. Bien, ahorita voy a tratar de hablar un poco más de ese tema. Este dato representativo representa una característica de la población que cursa la carrera de contabilidad y finanzas, que estamos exclusivamente de los grupos y de la carrera de contabilidad y finanzas, en su modelo a distancia. Me faltó que a lo mejor decirlo, ¿no? Que estamos hablando justo de los grupos a distancia. Bien, aquí en esta pequeña tabla, pues resumo un poco cómo se separan estos rangos de edad y cómo, pues, en el rango de edad, pues, que con más cantidad de alumnas y alumnos, pues, sería de los 32 a los 49. Bien, ante esto señalo el impacto de su impedimento del uso de tecnologías de la información de aprendizaje, conocimiento, empoderamiento, participación en su desarrollo académico. Aunado a esto, pues, la brecha generacional, como ya lo mencionaba, y digital crece. Así como pues la autogestión de tareas, que también es una de las actividades necesarias pues, para el estudio a distancia. Bien, dentro del desarrollo, aquí repetí algo, bueno, dentro del desarrollo, la investigación se desarrolla como parte de la unidad de aprendizaje. El docente como diseñador de ambientes de aprendizaje multimodal incluye un plan de desarrollo basado en ADIE y la estrategia FO de la matriz FOLA, donde me enfoqué en la reducción de la brecha digital y la autogestión. Las pedagogías emergentes, aquí un poco ya dentro del marco teórico, las pedagogías emergentes pueden surgir ideas inéditas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también de teorías pedagógicas bien establecidas, según Adel y Castañeda. Estas tecnologías pueden desarrollar estrategias originales o aprovechar tecnologías conocidas aplicadas a nuevos entornos educativos. Con esto en mente, se propone usar el podcast como un medio para conectar con la audiencia, complementando con libros, recursos, infografías, programas de televisión, redes sociales, entre otros. Berto Martínez Hernández, 2018. Bien, pues eso es un poco esta inquietud de recurrir a un instrumento que si no es algo, una herramienta que si no es algo reciente o nuevo, pues sí, lo podemos adaptar a un contexto actual del uso del podcast o de instrumentos sonoros que pueden ir acompañados y enmarcados dentro de los temarios y de las UCAs. No estamos hablando de un podcast, de no cualquier podcast, un podcast educativo que esté dentro de los temas que se manejan en la carrera. Bueno, mi propuesta es facilitar el acceso al estudio a través de herramientas sonoras que permiten reforzar conocimiento y optimizar el tiempo y espacio de uso, con el propósito de divulgar temas científicos, tecnológicos y técnicos vinculados al estudio y aprendizaje de estudiantes de la carrera de Contabilidad y Finanzas.
Para esto consideré importante investigar sobre el uso del podcast para reforzar el estudio y aprendizaje en temas de la carrera de contabilidad y finanzas. Eh, Como metodología, bueno, es una metodología cualitativa y yo incluí pues un cuestionario SUS de usabilidad del podcast, adapté este cuestionario para valorar el uso o la usabilidad, la facilidad del podcast como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Para diagnosticar la efectividad del podcast como una herramienta de aprendizaje, los cuestionarios los envié por Google Forms, solicitando a los estudiantes que me dieran su opinión sobre el uso del podcast en el aprendizaje de temas de contabilidad. Previamente del cuestionario les mandé un podcast, una grabación de aproximadamente 5 minutos con temas relacionados a la materia que estábamos estudiando. Después fue que hice el cuestionario y pues ya nos dieron sus opiniones. El análisis de la información me permitió comprender hábitos de uso y la percepción de estudiantes sobre las herramientas digitales para el Bien, el cuestionario SUS, por sus siglas en inglés, es System Usability Scale, escala de usabilidad del sistema, el cual nos permite medir la facilidad de uso del producto o servicio del podcast. También empleo algunos otros instrumentos, en este caso quiero nombrar la valoración de la utilidad del podcast como una herramienta de aprendizaje. Bueno, aquí presento un poco los resultados después de realizar la valoración. Esta es la manera en que medí. Y aquí está la foto de la respuesta. Fueron 17 estudiantes. Por conveniencia, por cercanía, por facilidad de acercamiento, fue que aproveché la cercanía con estos grupos. Y bueno, de acuerdo a los resultados por nuestro instrumento, podemos indicar que nuestro objeto de aprendizaje se encuentra en un punto marginal, el cual indica que hay varios aspectos por corregir. Aquí se alcanza a ver la barrita. El resultado me dio 68 y está dentro del rango marginal. Entonces, a continuación, bueno, ya les mostré esta parte, ¿verdad? Bien, dentro del marco teórico, pues era importante sí señalar que algunas de las metodologías, bueno, pues estudié bueno, es que quería hacer una acotación sobre sobre la mente extendida, el conectivismo y la web 2.0 y el aula invertida, que fueron algunos temas que se me hicieron observación en el primer coloquio. En este caso, mente extendida me parecía muy prudente y pues retomarlo. Pues en este caso, todas las metodologías me resultan importantes, son bastante innovadoras para la propuesta, pero bueno, esta extensión del podcast para estimular la conexión cerebral y verlo como una extensión del cuerpo y que tú puedas a través de un podcast refrescar, escuchar, al realimentar el conocimiento, también me parece que es algo que puede ser muy útil. Bien, pues parece ser que se nos está acabando el tiempo. Voy a dar lectura a esta última parte. El podcast, bueno, finalmente se presenta como una estrategia educativa innovadora en la carrera de contabilidad y finanzas, orientada a promover la divulgación científica, tecnológica y técnica de manera más accesible y dinámica para los estudiantes. Su inclusión no solo responde a la necesidad de modernizar las metodologías de enseñanza, sino que busca tener un impacto práctico en el aprendizaje, alineándose a la estructura curricular de la carrera y los principios de las pedagogías emergentes. Como les comentaba, pues no cualquier podcast está pensado en un podcast alineado a la información de la carrera, siempre bien pensado y estructurado en qué unidad o módulo se puede incluir y se puede acompañar con algunas otras informaciones. Finalmente, una herramienta sonora en materias como matemáticas o estadística, pues son reforzadores. Alguna maestra en algún momento me comentó en el coloquio pasado, pues justo experimentar esa parte, cómo llevar las matemáticas a través de un sistema, cómo enseñas o cómo las matemáticas a través de un podcast, bueno, pues es una manera de reforzar también de manera teórica las cuestiones prácticas de nuestra carrera. La parte de la ciencia, la tecnología y la técnica también me resulta muy relevante mencionarlo. Esto funciona que nuestra carrera, la en contabilidad y finanzas,
Aparentemente es una cuestión muy técnica, pero se complementa, por ejemplo, en los campos de las matemáticas o de la estadística, al desarrollar la ciencia, pues las ciencias matemáticas, la tecnología, al utilizar softwares especializados para desarrollar nuestra tarea, y finalmente, pues sí, es una parte técnica que es la conclusión de nuestro trabajo. Y bueno, eso es un poco lo que les quería compartir esta tarde. Por ahí había apartado una frase para cerrar esta presentación. Mi propuesta pues no busca solo innovar, sino también conectar con las necesidades reales de los estudiantes. Por tal motivo, a lo mejor tomé un poco más de tiempo para tratar de explicar un poco el concepto de la población con la que estamos, o estoy en este caso trabajando. Eh, la población de estudiantes de la carrera de la licenciatura de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos. Bueno, espero que sea suficiente por hoy. Agradezco su tiempo y bienvenidos sus comentarios. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, doctora Leticia. Bien, muchas gracias, Yolanda. Octavio, ¿así está Octavio? Sí. Perdón. Hola. Bueno, felicidades igual por el esfuerzo, por estar aquí presentando los avances de tu proyecto. Y bueno, al respecto, yo quería hacer, bueno, una puntualización. Primero, el podcast por sí mismo no es una estrategia, no es una herramienta. Y después de esto, pues tengo aquí varios apuntes. Creo que lo más importante de tu trabajo es que requieres delimitar porque no sé para dónde esté enfocado el problema, porque, por ejemplo, mencionas muchas causas, sí, la falta de manejo de recursos, falta de tiempo, falta de, bueno, que hay múltiples roles que tienen que recrear los estudiantes o que tienen que atender. Hablaste incluso después de la brecha generacional, la ubicación geográfica. Y si bien es cierto que podríamos hacer una larga lista de todas las posibles causas por las que aún incluso no he entendido muy bien cuál es la problemática y principal, tendrías que acotarte a una. A una, si lo que vas a hacer y todo tu trabajo se va a orientar a que manejen el recurso, o vas a crear un recurso, vas a hacer una intervención, una propuesta que aminore las problemáticas derivadas de las cuestiones, los problemas que se derivan de las cuestiones geográficas, ¿no? De donde se ubican los estudiantes. O de estos diferentes roles. No sé, o sea, te tienes que decantar por una causa. De otra manera, te abres porque vas a tratar de la cuestión geográfica, de la cuestión social, de cuáles son los roles que juegan en la familia, del manejo de recursos que no lo tienen, que la falta de motivación y la brecha generacional, o sea, te vas a abrir demasiado. Entonces, primero tendrías que identificar cuál es la causa a la que tú te vas a enfocar. Si bien, insisto, no está mal a manera de contextualizar a la población mencionar estas características, ya para el trabajo sí hay que orientarse a una. También es importante que diferencies si vas a hacer esto del podcast, una estrategia que esté mediada por esta herramienta para consumo, para apoyar el aprendizaje o para divulgación científica, que son dos cosas diferentes. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, es un apoyo al aprendizaje para atender una causa particular, no todas las que mencionaste, alguna, o va a ser vas a orientar el propósito a la divulgación científica que tiene
otras características, ¿no? Creo que mucho también tendría que irse orientando ya la metodología, el marco teórico, porque también justamente como no hay una delimitación clara, entonces ya tu marco teórico pues nos hablas de la mente extendida o del aula invertida, cuando el aula invertida es un método de aprendizaje, pero tú nos estás hablando de divulgación científica, que es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que ese marco teórico tendría que pulirse, ¿no? Después de que tú ya delimites o te cantes tu tema, que lo encuadres de manera muy, muy clara. Estos cuestionarios que tú aplicas, más que medir si les gusta o no, o si se sienten bien o qué les parece el podcast, pues no tendrían que ser instrumentos para, cuando tú los aplicas es porque la información o datos que vas a obtener de ellos te van a servir para cumplir tu objetivo. En ese sentido, creo que lo que tendrías que hacer es a lo mejor un pretest y un post-test, ¿no? Para previamente, ¿no? Haber hecho una estrategia, si es que te vas a ir como estrategia de aprendizaje, para saber cómo resulta una estrategia didáctica mediada por un podcast, ¿sí? En el pretest, antes y después, ¿no? Así es como tendría que hacerse, no únicamente darles este cuestionario sin haber producido previamente el recurso con un objetivo ya claro, ¿no? Y bueno, Octavio, son en general mis observaciones. Creo que es importante que delimites bien tu tema para que de ahí pues adecues tanto la metodología como tu marco teórico. Muchas gracias, doctora. Antes de continuar, Octavio, ¿nos apoyarías cerrando tu presentación, por favor? Y vamos a darle la palabra al doctor Julio. Adelante, por favor. Sí, a ver, mi cámara. Bueno, la que se prende mi cámara. Sí, Octavio, bueno, felicitaciones. Creo que hay mucha información, que has revisado mucha información. Creo que eso es valioso, que hayas tenido como un acercamiento a justo, pues una diversidad de aspectos que tienen que ver con precisamente tu tema, ¿no? Y el podcast y lo que tú quieres hacer. Lo que yo siento que te ayudaría bastante como parte de esto que tú estás haciendo sería quizás delimitarlo más, ¿no? O sea, como quizás orientar esa información que tú ya tienes, que ya estás construyendo, y darle una forma muy específica respecto a dónde quieres llevar todo eso. Mi comentario principalmente va a ir, o esto que digo, lo digo principalmente por lo que corresponde a la metodología, ¿no? Porque no veo mucha claridad en tu metodología, ¿no? Que nos digas, por ejemplo, si lo que tú quieres hacer es una intervención, pues decir, no voy a hacer voy a trabajar, no sé, quizás con investigación-acción, ¿no? Porque voy a diseñar una propuesta, la voy a implementar, voy a evaluar qué resultados obtuve, con base en los resultados voy a rediseñar mis actividades, volverlas a implementar y así hacer el proceso, los ciclos, dependiendo de el autor con el que estés abordando la investigación-acción, ¿no? Eso depende también. Pero yo creo que justo no hay como esa especificidad porque creo que te convendría que de todo eso que tú tienes, que yo creo que es muy valioso, o sea, la verdad es que sí, te has echado un clavado a lo que hay, delimitar específicamente a dónde quieres llevar esto, ¿no? Que tú estás haciendo. Yo creo que la información está ahí, ¿no? Y más bien que te convendría o te ayudaría que te sentaras con tu comité, con tu asesor, asesora, y quizás eligieran como una línea de las posibilidades que tú tienes hacia dónde llevar tu proyecto, porque tu proyecto te da para muchas cosas, ¿no? O sea, te da para justamente el diseño de una propuesta didáctica o un uso didáctico de podcast como parte de una clase, te da para incluso como un programa, una propuesta de programa educativo en la institución, no solamente para la licenciatura en la que estás, a través del podcast, etcétera, etcétera. Digo,
Es nada más como ejemplificación de que lo puedes extender mucho, ¿no? Por eso es importante que tú le vayas dando una especificidad y que quede muy claro qué es lo que tú pretendes obtener a partir de este proceso que estás llevando a cabo. Entonces, mi sugerencia sería esa, ¿no? O sea, la información está ahí y tú la tienes. Yo creo que en el momento en el que tú digas muy específicamente mi producto va a ser este, yo creo que lo demás se va acomodando y sobre todo ayuda también mucho que teniendo eso tú puedas delimitar o mostrar mejor cuál es tu metodología para llevar a cabo el proceso que estás haciendo, ¿no? Que eso también ayuda bastante a tener claridad sobre cómo vas a construir los objetivos y los resultados que van a derivar de eso que tú estás haciendo, ¿no? A mí, en lo personal, a mí me parece bastante interesante. Quizás ahí habría un poquito, quizás conocer, a mí lo que quizás me queda ahí un poquito de dudas de conocer más es cómo quizás qué funcionalidad le están dando al uso de justo como tú mencionabas ahí, ¿no? Estas tecnologías y medios y programas que hay hoy día de podcast, y porque hay muchísimos podcasts, ¿no? Y creo que justo una parte importante es saber la utilidad, el uso que se le está dando los estudiantes, la opinión, y creo que eso es importante, ¿no? Y a partir de ahí quizás delimitar justo como, bueno, cuál es la intencionalidad que yo le voy a dar al podcast, porque creo que está bastante interesante ocuparlo, ¿no? O sea, en general también hay que admitir que, pues, las nuevas generaciones, no porque sean nativos digitales, que ese concepto como tal no es adecuado, sino más bien son generaciones que están creciendo en medios en los que hay cada vez más vinculación con este tipo de formas de vincularse con la información, pues están más expuestos a ese tipo, ¿no? de información y quizás habría que ver ahí cómo podría ser, a lo mejor como una, no sé, educación continua, complementaria, no lo sé. Ahí sí ya tendrías tú que decidir, definir hacia qué enfoque lo llevarías, ¿no? Mencionabas educación, la clase, por ejemplo, mencionando clase invertida, bueno, entonces a lo mejor podría ser el uso del podcast como estrategia dentro de las secuencias didácticas, las clases que sean, ¿no? Estamos hablando de clase invertida, ¿no? En fin, no, para no hacerlo largo, yo creo que la información la tienes ahí, es cosa de delimitar específicamente hacia dónde vas a llevar tú, o sea, que tú digas, mi producto específico va a ser este, y a partir de ahí, adecuar todo lo que tienes del marco teórico, el marco metodológico y llevarlo a ese camino. Y bueno, eso es, lo dejaría hasta ahí. Felicidades, me parece un proyecto interesante. Hay que darle forma, pero está muy interesante. Hasta ahí. Muchas gracias, doctor. Agradecemos los comentarios y a continuación Fernanda Castro Casas presentará su trabajo titulado Una web quest sobre la fundamentación de las ciencias de datos para orientar a los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bien, buenas tardes. Voy a repetir el título de la presentación. Una web quest sobre la fundamentación de las ciencias de datos para orientar a estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Fernanda Castro y mi comité asesor está conformado por las doctoras María de la Paz Ramos, María Elena Chávez y Tania Arenas. En la parte inicial de esta presentación voy a contextualizar la investigación y luego me enfocaré más hacia la metodología, resultados y análisis, conclusiones y al final presentaré las referencias. Bueno, como introducción quisiera hacer énfasis en que hay una relación muy estrecha entre la industria y la educación y que la humanidad ha pasado por 4 revoluciones industriales. La última que estamos viviendo pues ha sido en función de las tecnologías de la información y la comunicación, de tal manera que ha habido un boom de los datos, ¿no? Y esto nos ha llevado hacia, por un lado, hacia la educación 4.0 y además a que
pues haya surgido las ciencias de datos, ¿no? que en el ámbito educativo es todo un reto. Ahora bien, si se tiene que, considerando diferentes universidades, ¿verdad? Se ha empezado a ofertar la licenciatura en Ciencias de Datos, en particular nuestra universidad, ¿no? que ya es nacional, desde el 2019 ha ofertado la licenciatura en Ciencias de Datos para negocios, la cual tiene 4 ejes de formación: matemáticas, programación, finanzas y también el eje transversal. Desafortunadamente, la comunidad estudiantil de esta licenciatura presenta dificultades en la comprensión de los fundamentos de la ciencia de datos, y esto debido a la ausencia de recursos didácticos. Entonces, básicamente, esta es la justificación de la investigación y pues la pregunta que sirve como guía es: ¿cuáles son los fundamentos teóricos de la UCA Ciencia de Datos, de la licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios de nuestra universidad que el estudiantado no entiende? Entonces, el objetivo general es proponer una web quest sobre los fundamentos de las ciencias de datos a partir de la teoría de los sistemas complejos, con la finalidad de orientar al estudiantado de la licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y el objetivo particular es indicar la perspectiva teórica de la unidad curricular de aprendizaje Ciencia de Datos, que es guía de esta licenciatura. En cuanto al marco teórico, para el análisis de los fundamentos teóricos de la licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios, se consideró la perspectiva de la teoría de los sistemas complejos, en donde por sistema complejo entiéndase un sistema que consta de muchas partes que están interactuando, y si se separan esas partes se deja de tener el sistema. Además tiene un comportamiento no lineal, entre otras características. De hecho, desde las ciencias sociales, el ejemplo por excelencia de un sistema complejo pues es la sociedad, ¿no? En donde si tenemos a las personas y las separamos, pues deja de existir el sistema complejo asociado a la sociedad, ¿no? Y además, estoy considerando el concepto de interdisciplinariedad, que es fundamental, como ha hecho énfasis en su momento Rolando García, y el recurso didáctico es una web quest, que es consistente con el conectivismo, en donde por web quest entiéndase una página web que consta de diversos apartados: una introducción, una tarea, un conjunto de fuentes de información, un proceso, cierta guía y una conclusión. Ahora bien, en cuanto a la metodología, pues la investigación es cualitativa y pues está considerando el estudio de caso. De principio hubo un diagnóstico tanto de la institución como de la UCA Ciencia de Datos. Entonces se usaron 2 instrumentos: por un lado una tabla de análisis sobre los contenidos de esta UCA, de la UCA de Ciencia de Datos, y lo que se obtuvo es que tanto la ciencia como la multidisciplina sí son conceptos que están dentro de los contenidos, pero se excluye el concepto de interdisciplina. El otro instrumento fue un cuestionario, ¿no?, en donde se indagó los conocimientos adquiridos por el estudiantado del periodo 2024-1, estudiantes de segundo semestre. Entonces lo respondieron 58 estudiantes y presentaron dificultades sobre a qué hace referencia las ciencias de datos, ¿no?, y la forma de trabajar, ¿no? Es decir, esto lo asociado a la interdisciplinariedad. De tal manera que fueron dificultades pues de carácter ontológico, epistemológico y metodológico. Luego, en la segunda parte, en la intervención, pues con base en estas dificultades se diseña una web quest que tiene recursos sobre los fundamentos teóricos de la ciencia de datos y en donde
se consideró que el estudiantado por equipos asumiera roles, y entonces está el rol de matemática o bien matemático, programadora o programador, financiera o financiero, y asimismo de filósofa o filósofo, y que entonces con base en un conjunto de vínculos de internet, pues hicieran una investigación y luego llevaran a cabo cada equipo una presentación en donde explicaran la relación entre ciencias de datos para negocios y ciencias de la complejidad. Y bueno, esta es la página inicial, ¿no? De hecho, la WebQuest quedó alojada dentro de mi página personal y los diferentes apartados. Ahora, esta WebQuest fue fue como un recurso para una secuencia didáctica que tuvo diferentes momentos, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un cierre. En cuanto al inicio, pues se ocupó una sesión y el instrumento fue un cuestionario de indagación y hubo una autoevaluación por parte del estudiantado. Luego, en el desarrollo se ocuparon 2 sesiones, varias presentaciones digitales y una heteroevaluación. En cuanto al cierre, fue a través de una sesión con varias tablas de análisis y una coevaluación. Entonces, en cuanto a resultados y análisis, pues esta secuencia didáctica fue aplicada al grupo 203 de la sede de Coyoacán en la UCA de Desarrollo Sostenible, es decir, que ya en un semestre previo habían llevado la UCA de Ciencia de Datos. Participaron 3 estudiantes y en estas diferentes fechas, bueno, aquí se muestra en la primera sesión al estudiantado respondiendo una encuesta, ¿no? sobre sus conocimientos previos. Entonces, respondieron pues básicamente a través de considerar un formulario de Google, ¿no? Y hubo, una vez que respondieron estas preguntas que tienen que ver sobre a qué hace referencia la ciencia de datos, ¿no? Y la metodología a seguir, pues se volvió a verificar, como previamente ya se había hecho con los otros grupos, ¿no? En un semestre anterior, que presentan dificultades, ¿no? Tanto de carácter ontológico, epistemológico, como metodológico. Y bueno, además de tener como esta información, ¿no? sobre las dificultades que presenta el estudiantado, pues también hubo una autorreflexión por parte de cada estudiante. Entonces, escribieron respecto a sus propias respuestas, ¿no? En contraste con las respuestas correctas, ¿no? Y argumentaron, ¿no? En esta autorreflexión por qué las respuestas correctas, si había coincidencia o no con lo que habían respondido, ¿no? Y además usaron imágenes ilustrativas. Entonces, la autoevaluación fue a través de una lista de cotejo y, bueno, hubo estos resultados, ¿no? Entonces no solo fue como el que se percibieran los conocimientos previos, ¿no? Sino además que hubiera una autorreflexión de cada estudiante. Luego, en la segunda fase, se presenté algunos fundamentos importantes en ciencias de datos, ¿no? Para empezar esto de la diferenciación entre ciencia y pseudociencia, diferentes tipos de ciencia y además de los diferentes tipos de ciencia, pues dimos como una mirada a esto de las ciencias de la complejidad y con base en ello, que nos tomó 2 sesiones, pues ya el estudiantado por equipos asumieron roles, ¿no? Como los que les había mencionado, matemática, matemático, programadora, programador, financiera, financiero y filósofa o bien filósofo. Y entonces empezaron a revisar los vínculos que estaban en la WebQuest y además a consultar vínculos extras ya desde el rol asumido y luego ya por equipos de manera colaborativa y además interdisciplinaria fueron elaborando las presentaciones en donde explicaban esta relación entre ciencias de datos y
sistemas complejos, lo que ya les permitió obtener mayor claridad sobre los fundamentos de la ciencia de datos, como se puede observar a través de la evaluación que yo hice, considerando una rúbrica en donde entre los diferentes criterios, pues está esto de los vínculos que utilizaron, la explicación interdisciplinaria, un ejercicio, bueno, un ejemplo asociado a desarrollo sostenible, porque la UCA es de desarrollo sostenible, ¿no? Y además imágenes ilustrativas. Luego ya para el cierre, cada equipo expuso la presentación y sus compañeras y sus compañeros por equipos evaluaron a su vez a cada equipo, ¿no? A través de una lista de cotejo, y entonces se volvió a considerar los vínculos que el estudiantado había usado, además que la explicación fuese interdisciplinaria, que estuviera un ejemplo de desarrollo sostenible y que las imágenes usadas, ¿no?, fueran adecuadas. Aquí es muy interesante notar que tanto la evaluación que yo llevé a cabo como la evaluación de los equipos es consistente, de tal manera que se visualiza entonces como este nivel más alto de aprendizaje, una vez que el estudiantado puede evaluar a sus compañeras y compañeros en función de lo que también han aprendido. Y bueno, ahí están los otros dos equipos. Y bueno, después apliqué una encuesta de satisfacción sobre la WebQuest y sobre los recursos que les proporcioné. En general consideraron que la WebQuest fue útil y los recursos también, ¿no? Y bueno, aquí tengo como algunas respuestas ya específicas. 6 estudiantes creen que todo está bien y que no se requiere de mejoras, ¿no? 3 estudiantes opinan que las instrucciones deberían ser más claras. 2 estudiantes consideran que los contenidos deberían ser más detallados y un estudiante piensa que debería haber más recursos interactivos variados. Entonces, en cuanto a las conclusiones, la elaboración del diseño de la WebQuest tuvo como principal orientación el diagnóstico de la institución en donde se aplicó y también la consideración del perfil del estudiantado, mientras que la implementación de la WebQuest permitió de manera determinante visualizar sus fortalezas y áreas de oportunidad. Y por medio de la aplicación de la secuencia didáctica se observó el alcance de los aprendizajes esperados por parte del estudiantado. Entonces, bien, en cuanto a áreas de oportunidad, efectivamente se requiere un mayor tiempo, ¿no? Y esto es como para que las instrucciones sean más detalladas, ¿no? Y también para que se resuelva dudas, fue algo que ya en su momento lo conversamos con mi comité asesor. Sin embargo, pues los aprendizajes esperados sobre los fundamentos de la ciencia de datos por parte del estudiantado se lograron alcanzar de manera satisfactoria, como da cuenta de ello las diversas evaluaciones. Y bueno, aquí está una fotito del grupo, en donde, por cierto, les envían saludos. Y las referencias asociadas al marco teórico que presenté. Y pues bien, quedo atenta a la retro. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar la palabra a la doctora Leticia para que nos apoye con su retroalimentación. Gracias. Hola Fernanda, felicidades también por este esfuerzo, por esta presentación que nos compartes. Y bueno, creo que tu objetivo está claro. Tu objetivo está claro. Creo que, bueno, ya está hecha la intervención, ¿no? Incluso hay resultados. Nada más que a mí, no sé, o sea, me confunde un poco la parte en cuanto a qué tipo de resultados se esperan a partir del objetivo. Si era saber con este instrumento cuáles son las opiniones o el sentir de los estudiantes utilizando este tipo de herramientas, o evaluar
si esta herramienta tiene impacto con una mejor apropiación de este tema de la fundamentación de la ciencia de datos. Ahí me confundí un poco, entonces habría que aclararlo. Si es así, bueno, no llegamos, ¿no? Hasta hacer esa construcción ya a partir de de las experiencias, de la información recopilada, y es hacer entonces sí un recurso con esta herramienta que ahora sí nos permita medir si realmente impacta de manera positiva en la apropiación de ese aprendizaje. Ahora, realmente no es mucho lo que tengo que comentarte, Fernanda, porque está bastante bien. Nada más ahí esa duda me quedó. Pero creo que en el marco teórico, eh, finalmente se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje más allá de la complejidad del tema que yo desconozco, ¿no? Esto de la ciencia de datos, pero finalmente se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, falta la fundamentación de teoría del aprendizaje, la integración de métodos de aprendizaje como gamificación, ¿no? Si estamos hablando de educación y tecnologías. Falta, no solamente es por qué WebQuest es importante porque estás poniendo ahí esa herramienta, pero debe haber un motivo que no fue no sé, un recurso con H5P o algún otro otro recurso, sino por qué WebQuest, qué otorga, ¿no? Ahí incluso creo que esto de la mente extendida que comentamos la sesión pasada, también se moviliza, ¿no? Con este tipo de herramienta, particularmente WebQuest. ¿Por qué? ¿Qué da? ¿Por qué no elegiste otra? ¿Por qué esa particularmente para ese tema? Entonces, únicamente esta parte que tiene que ver con el aprendizaje, de por qué tu elección, por qué particularmente esta WebQuest puede tener una incidencia favorable para cuestiones de orden epistemológico, ¿no? Como mencionas. Entonces, pues sería eso, nada más. Fernanda, felicidades. Espero que te sirvan los comentarios. Sí, gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar, por favor, con el doctor Julio. Bueno, igual me sumo a los comentarios que te acaban de hacer, Fernanda, porque creo que sí es un trabajo bastante ya desarrollado, en realidad. O sea, es un trabajo ya bastante avanzado, bastante nutrido también con lo que has hecho en cuanto a la información. Y en realidad yo creo que también, pues algo que es muy normal sobre todo y que pues pasa es que también entre lo que ustedes envían de resúmenes, lo que también pueden exponer aquí, quizás hay aspectos que a lo mejor ya los tienen, o quizás no, también eso es, y no los podemos ver del todo, ¿no? Entonces, yo también no tendría como muchos comentarios por lo mismo para hacerte en el sentido de eso, porque creo que hay ya un trabajo bastante sustancial, ¿no? Entonces, creo que más bien yo lo que pensaba al leer el trabajo es que está muy bien y no digo que esté mal, pero sí hay quizás como un uso, habría que quizás ayudar al lector con el uso de ciertos términos que son muy técnicos, ¿no? Sobre todo en la parte de algunos manejos de algunas cosas. Sobre todo en el sentido de que, bueno, siempre se espera a lo mejor que lo que hacemos, investigamos o proponemos, intervenimos, pues se divulgue, ¿no? Y no quede nada más entre nosotros, ¿no? O entre el coloquio, o así nada más para presentar eh, el proceso de graduación de la especialidad. Entonces, a lo mejor quizás creo que eso ayudaría también un poquito. Que repito, no estoy viendo el trabajo completo, ¿no? Entonces también no puedo tener como una opinión. Quizás ahí en el trabajo sí está más explícito, hay como notas al pie, como para clarificar algunas cosas.
Pero creo que igual y ayudaría, no sé, a lo mejor como para ejemplificar todo eso que ya se hiciste, todo eso que ya tienes hecho, que ya incluso tú estás como ya incluso en la parte de, bueno, decir propuestas muy concretas. Quizás un diagrama que especificara, ¿no? Como esquematizar, ¿no? Todo este proceso que tú llevaste a cabo, ¿no? Y cómo lo implementaste, ¿no? Como para tener el mapa general de todo esto que hiciste, que es mucho y que además tiene mucha información. Que eso es lo que yo noto, que hay mucha información. Entonces, a lo mejor, es una sugerencia, ¿eh? No, 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 no forzosamente tienes que integrarlo, pero a lo mejor ayudaría, ¿no? Un diagrama, bueno, un diagrama no, un esquema, ¿no? Sobre procesos, pases, como para que quizás el lector que se acerque a tu trabajo pueda como consultar y ver todo este hilo de información que tienes, ¿no? Y a lo mejor yo me quedé un poquito más ahí porque la verdad lo demás está bastante completo y bastante consolidado ya como tal tu proyecto, ¿no? Y por supuesto, felicidades también por estos avances y adelante, ¿no? Hay que seguir y terminar también, eso es muy importante, no hay que dejar. Gracias. Gracias. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 7º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 84 trabajos de estudiantes en 28 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 49 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.